Shalom, queridos hermanos, y bienvenidos a un nuevo episodio de Loved from Above. Hoy me gustaría hablar con ustedes sobre el tema de la depresión, lo que la palabra de Dios dice al respecto y lo que sucede en el mundo espiritual. Pero primero oremos. Señor Jesús Todopoderoso, Dios de gloria y honra, gracias Señor por este momento, por las personas que has traído a este canal. Gracias por haber dado tu preciosa vida por todos y cada uno de nosotros. Por favor, haz que hoy los corazones sean receptivos y estén dispuestos a recibir tu palabra en humildad. Usa mi boca para que tu mensaje sea llevado a las naciones y que hoy la gente sea liberada de la mentira y sea salvada y sanada por ti. Gracias, Dios Todopoderoso, por tu obra en cada uno de nosotros. Por favor, protege esta grabación, los corazones de los oyentes, y que tu palabra, que es viva y eficaz, hoy abra los ojos que necesitan ser abiertos. Rodéanos, por favor, con un vallado de protección. Te alabamos, Dios majestuoso. Eres digno de todo honor. Amén. Empecemos. ¿Por qué es la depresión? La depresión, mis amados, es una enfermedad mundial, para ser precisa, una enfermedad espiritual que afecta a muchas personas y no tiene nada que ver con la clase social, no tiene nada que ver con un determinado tipo o carácter de persona. Todos los días escuchamos la noticia de que personas con depresión, posiblemente personas que ya han estado tomando medicación para controlar la depresión, se han quitado la vida. Satanás está atacando una parte fundamental de la vida de una persona, que es la paz y la tranquilidad que Dios quiere dar a todos. La medicina ahora hace que la depresión parezca como algo normal, algo que cualquiera puede experimentar y que se puede tratar con medicación y terapias hasta el fin de tu vida. Según Wikipedia, la depresión se describe de la siguiente manera. La depresión, del latín deprimere, deprimir, es un trastorno mental. La psiquiatría la clasifica como un trastorno afectivo. Los síntomas típicos de la depresión son un estado de ánimo deprimido, cavilaciones frecuentes, un sentimiento de desesperanza y una disminución del impulso. A menudo se pierde la alegría y el placer, la autoestima y el interés por la vida en general. El rendimiento y la calidad de vida se ven afectados. Ahora viene una frase muy interesante. Las causas de la enfermedad siguen siendo poco conocidas, especialmente el patomecanismo biológico, cadena causal de procesos corporales. La psicoterapia y los antidepresivos forman parte del programa de tratamiento médico estándar. El llanto frecuente, casi diario, suele estar a la orden del día. Entonces, ¿qué nos revela Dios sobre lo que causa la depresión? Durante mi viaje con Jesucristo, saliendo de la miseria mental, se me permitió aprender que la depresión es causada por las tinieblas. Para ser precisa, por demonios que te atacan y te roban la paz. Te roban la paz y la tranquilidad que solo Jesús puede y anhela darte. Tal y como nos promete en Isaías 26:3, en donde dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. O sea, nos dice la palabra del Señor, que ya sabemos que es viva y eficaz, que el Señor nos guarda en completa paz cuando nuestro pensamiento en Él persevera, porque en Él hemos confiado. Hay personas a las que les va bien y de repente caen en un estado depresivo y al final hasta quieren quitarse la vida, es decir, ya no le ven sentido a seguir viviendo. ¿Y por qué lo digo? Porque no solo el mundo, es decir, los no cristianos están atrapados en la depresión, sino también muchos cristianos que se encuentran en ese estado y llevan una vida de aflicción mental.
Una vida en la que no pueden disfrutar a lo máximo de las bendiciones y misericordia de Dios. Después de que el poder sanador de Jesús me liberó de la depresión y pensamientos suicidas hace 3 años, desde entonces he conocido a varias personas que me han dicho que ya no encuentran sentido a la vida, porque eso es lo que Satanás quiere. Quiere quitarte el derecho a la salvación, quiere que te pierdas y te vayas al infierno. Una persona con depresión o bajo la influencia de ese espíritu demoníaco, esa persona después de una larga lucha, en su mayoría tenderá a querer quitarse la vida o que alguien más le quite la vida. Entonces, ¿qué solución nos brinda el Señor por medio de su palabra y a qué no nos debemos aferrar? Mira, en Mateo capítulo 11, versículo 28 nos da la solución a toda depresión. Esta palabra viva de Dios nos da la solución para las personas que están atrapadas en esta condición. Y si esa es tu condición, hoy te digo que Mateo 11, 28 tiene la respuesta. No es una pastilla, no es un psicólogo, no es un psiquiatra. Y por favor no me malinterpreten. Me gustaría subrayarlo explícitamente aquí. Todas las funciones o profesiones mencionadas son de orientación. Pueden ser un consejero, ayudarte con el alivio de los síntomas, guiarte hacia una nueva etapa de tu vida y ayudarte a caminar en esa nueva etapa en orden. Pueden ser incluso en algún momento ser usados por Dios para lo anteriormente comentado. Pero un médico, terapeuta, psicólogo, etc., nunca podrá lograr la sanidad completa de tu alma. Solo nuestro Salvador y Señor Jesucristo puede hacerlo. Pues Él dice lo siguiente en sus Sagradas Escrituras, Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Como ya decíamos, el problema de la depresión es que te roba ese descanso, que te agobia, que te aletarga, que no te permite avanzar, que no te da libertad. Hay diferentes formas de la depresión. También se ven personas de alto rendimiento, personas que siempre están en movimiento emprendiendo un proyecto tras el otro. Parecen incansables al principio, pero acaban moviéndose hasta el agotamiento. Esta enfermedad del alma puede en algún momento afectar a tu cuerpo y provocar dolencias psicosomáticas. Y de nuevo, no me malinterpretes, por favor. Los terapeutas, psicólogos, psiquiatras, etc. te orientan, te pueden acompañar, incluso pueden haber síntomas de mejoría. Pero solo puedes alcanzar la sanidad completa, 100%, y la liberación de tu alma a través de nuestro Señor Jesucristo. Te invito hoy a que tomes en serio la palabra del Señor a través de su Espíritu Santo, que toda depresión en ti, que todo lo que deprime tu ánimo, lo que hace desaparecer la alegría, lo que hace que la felicidad se apague, que Él, nuestro Salvador, te la devolverá. Jesús se expresa muy claro cuando dice, venid a mí. Ir a Cristo significa decir no a las drogas, no al alcohol, no a cualquier tipo de adicción, no a las sustancias, no a comer en exceso, o sea, a la glotonería, no a la pornografía, no a las compras impulsivas, no a las relaciones tóxicas, no al dinero, no a la vecina chismosa, no a los grupos de falsos espirituales como brujos, espiritistas, astrólogos, chamanes, esoteristas, etc. En general, no a nada que mantenga tu mente supuestamente feliz por un corto momento de placer carnal. Pero ese decir no está en reconocer que solamente puedes salir de esa miseria mental buscando el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Y mira, gloria a Dios por la profesión médica, pero hay enfermedades del alma que ellos nunca podrán curar. Nunca podrán hacerlo porque hay enfermedades que son espirituales y una de ellas es la depresión. ¿Qué debemos entender?
Ya es un gran paso, ¿verdad? Reconocer y admitir que no estás bien. Y eso demuestra fortaleza. Reconocer, admitir que estás mal. Ajá, en este entonces buscas ayuda, ¿verdad? Ese es el siguiente gran paso. Pero hay un detalle acá que a menudo, sin embargo, se trata entonces de empezar a tomar medicación. Bueno, depende de la gravedad y el diagnóstico que te den. Y aquí me gustaría señalar una cosa. Estos medicamentos no causan que se vaya la depresión, porque con medicamentos simplemente la has suprimido. Le has puesto como una pequeña venda, por así decirlo, ¿no? Pero la depresión sigue ahí y puede hacer que creas hasta una adicción a la medicación. Ok, ¿qué dice la Biblia sobre la depresión? Bueno, la Biblia nos muestra en el libro de los Reyes, capítulo 19, al profeta Elías, después de enfrentarse a Jezabel por matar a los falsos profetas de Baal. ¿Y saben qué ocurre? Elías va a una cueva a quejarse con el Señor, bueno, a comentarle, ¿no?, su dolor. Señor, Jezabel me busca para matarme. Dice que me cortará la cabeza, dice que no descansará hasta que yo muera. Y esto, después de haber alcanzado un logro tan enorme. Elías ha ganado una batalla bajo el liderazgo del Señor y aún así siente el deseo de quitarse la vida. En el libro de Reyes capítulo 18 leemos lo que este profeta había logrado anteriormente bajo la guía de Dios. El altar de los ídolos es destruido, vuelto cenizas. La mano del Señor demuestra una vez más cuán poderosamente defiende a su pueblo y la justicia. Sin embargo, en respuesta a este logro, Jezabel amenazó de muerte a Elías. Esta amenaza a su vez causó ansiedad y depresión a la vida del profeta Elías. Muchas de las situaciones depresivas por las que pasas son causadas por cosas o situaciones negativas, traumantes que has visto, que has vivido, que te han tocado vivir o declaraciones que has escuchado en algún momento sobre tu vida. Son experiencias del pasado que aún hoy las tienes presente en tu vida, que aún no has podido procesar o mejor dicho sanar. Suelen ir acompañadas de ansiedad, en donde tu mente vive en el futuro por lo que pueda pasar y con frecuencia se combinan con agotamiento mental y o físico. Donde todos estos pensamientos del pasado o el futuro combinado con emociones y sentimientos negativos te impiden vivir el presente, un día a la vez, sin esa carga de lo que pueda venir. Veamos el capítulo 19 desde los versículos 1 al 15 inclusive, lo que Dios hizo con el deseo de muerte de Elías después de que él estaba tan asustado por la amenaza de Jezabel. Entonces Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había ganado la batalla contra los falsos profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo: que los dioses me hagan esto y aquello si no hago mañana a esta hora con tu vida lo que tú has hecho con la de ellos. Al oír esto, Elías se levantó y partió para salvar su vida. Llegó a Beerseba, que pertenece a Judá, y dejó allí a su muchacho. Pero él mismo se fue al desierto, a un día de camino, y llegó y se sentó debajo de un arbusto de retama. Pidió la muerte para sí y dijo: ya basta, quítame ahora la vida, Yahvé, porque no soy mejor que mis padres. Se acostó y se durmió bajo la retama. Y he aquí que un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Cuando miró a su alrededor, vio que junto a su cabeza había un pan cocido sobre piedras calientes y un cántaro de agua. Y cuando hubo comido, o sea, cuando ya comió y bebió, volvió a dormirse. Yahvé encuentra a Elías en el monte Horeb. Entonces el ángel de Yahvé vino por segunda vez y lo tocó diciéndole: levántate y come, porque el camino es demasiado largo para ti. Él se levantó, comió y bebió y caminó con la fuerza de este alimento durante 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios, el Horeb.
Y entró allí en una cueva y pasó allí la noche. Y aquí la palabra del Señor vino a él y le dijo: ¿Qué quieres aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Y él le respondió: He sentido celos intensos del Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo he quedado yo, y pretenden quitarme la vida. Y él dijo: Sal y ponte en el monte delante de Yahvé. Y he aquí que el Señor pasaba, y un viento grande y recio que desgarraba los montes y quebraba las peñas iba delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Y después del viento hubo un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Después del terremoto hubo fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y después del fuego vino la voz de un susurro suave. Al oír esto, Elías se cubrió el rostro con su manto, salió y se puso a la entrada de la cueva. Y he aquí que una voz se le acercó diciendo: ¿Qué quieres aquí, Elías? Él respondió: He sentido celos intensos por Yahvé, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo quedo yo, y pretenden quitarme la vida. Ojo con esto, amados. En el versículo 10 y en el versículo 14 se repite lo que Elías le responde al Señor, terminando su frase con: y solo quedo yo y pretenden quitarme la vida. Pero el Señor le dijo: vuelve por tu camino al desierto y ve a Damasco, y entra y unge a Hazael rey sobre Aram. ¡Wow, amados! Vean cómo el Señor ha fortalecido a este varón, profeta Elías, para que siguiera su camino y no se rindiera a esos deseos de muerte. Ese es el poder y la grandeza de nuestro Señor. Después que Elías se acercó al Señor con su corazón sincero y le dijo: ya no quiero vivir. Esto ya no lo puedo. Me siento solo, era lo que le decía. Tengo miedo. Pero el Señor le decía: come, bebe, descansa y haz lo que yo te he ordenado hacer. El Señor le dejó entender que no le iba a quitar la vida, que este varón no era el tiempo para que muriera y que esos pensamientos no tenían que estar en él, que tenía que estar lleno de lo que el Señor tenía para él. Ok, entonces, ¿cómo se refleja, por ejemplo, una depresión en ejemplos cotidianos? Mira, no sé cuántos problemas tengas en tu vida o qué circunstancias estás atravesando, qué situaciones tienes. Tal vez en tu matrimonio estarás enfrentando una situación dura con tu cónyuge o con tus hijos, tus finanzas, tu negocio, tu trabajo, tus padres, tu salud, etc. Tal vez hay un pasado muy doloroso, lleno de traumas, y este demonio te está incitando a aferrarte a ese pasado y sufrimiento y a enfocarte solo en eso, para que sin darte cuenta vivas una vida como víctima de tus circunstancias y pensamientos. Quizás ya este espíritu de depresión te incita a no querer vivir más y a querer perder tu vida, aunque Dios Todopoderoso quiere sanarte de este dolor. Quizás ya hay voces en tu mente que dicen que este mundo está mejor sin ti, que tu familia, etc., está mejor sin ti, que fracasaste o que tus pecados son tan terribles que Dios nunca te perdonaría. El problema de la depresión es que Satanás hace creer a la gente en su mente que la solución es morir y dejar de vivir, mientras que el verdadero problema es que quiere impedir que la gente alcance la grandeza de Dios y la salvación a través de Él, y por tanto la redención y la libertad y vida eterna junto a nuestro Señor Jesucristo. Mira, el espíritu de la depresión no empieza con grandes cosas. A menudo se desatan pequeñas cosas y se va acumulando. Una palabra que dices o un pensamiento que albergas pueden desencadenar la depresión. Por ejemplo, el pensamiento constante, un ejemplo, que tu cónyuge no te quiere,
no te ama, que tus padres no te aman, que tus padres no te quisieron, que eres una persona desgraciada, que tus hijos no te quieren, que tú no los mereces, que no eres suficiente, que no has logrado nada, que no importa lo que hagas, la gente no te quiere. Los pensamientos giran en torno a todo lo negativo que te ha ocurrido, porque bueno, puede también ser que la gente no se haya comportado de forma justa contigo. Ahí se generan sentimientos y pensamientos de rechazo y humillación. O giran en torno a pensamientos de fracaso sobre cosas que, bueno, puede que no hayas hecho bien, cosas por las cuales que te echas la culpa y en las que crees que has fracasado totalmente. Ahí se generan sentimientos y pensamientos de culpabilidad. O en torno al miedo a lo que dirá la gente cuando se entere de lo que te ha ocurrido, te ha sucedido o de lo que puedes haber hecho que crees que nadie debería saber. Ahí se generan sentimientos y pensamientos de vergüenza. ¿Y te has dado cuenta de que las personas deprimidas envejecen más deprisa? Que se les nota en la cara la vergüenza, la preocupación, el dolor o incluso la amargura que ya no pueden ocultar. Puede llegar un momento en que llores todos los días, o sea, te encuentras llorando todos los días por cualquier asunto. Todo es demasiado para ti, tus pensamientos dan vueltas y vueltas. Sin embargo, también es posible que tengas miedo de revelar, de confesar que no te sientes bien y que no quieres pedir ayuda porque te da demasiada vergüenza que te vean como una persona débil, inútil. ¿Te das cuenta que la depresión revela es un carácter lleno de vergüenza, culpa y rechazo? Exactamente todo lo que el adversario quiere usar para apartarte del amor de Cristo y por ende para apartarte del propósito que Dios tiene para ti y tu vida. La depresión suele permanecer oculta durante mucho tiempo, a menudo varios años puede ser, porque los afectados quieren afrontarla solos. Una vez que ha progresado, puede ser remitido a una institución con el objetivo de corregir el trastorno emocional que padece. Son ciertas clínicas. Los cristianos también pueden sufrir de depresión, como ya lo habíamos mencionado antes. Mira, cuando el Señor a mí me salvó, yo era una persona muy deprimida. Venía de un mundo de rechazo que ya se produjo en el vientre de mi mamá cuando mi papá me rechazó en el segundo mes de embarazo de mi madre. Incluso en el vientre de mi mamá, o en general, incluso en el vientre materno, el bebé puede experimentar rechazo que más adelante se manifiesta de una determinada manera a medida que va creciendo el bebé. Yo venía de un mundo en el que yo misma me había rechazado porque pensaba que solo valía lo que la gente decía de mí, lo que yo hacía o lo que tenía. No era capaz de ver la bondad del Señor sobre mi vida, no era capaz de apreciar lo que tenía. Mira, la depresión te convierte en víctima de tus pensamientos. Incluso cuando piensas que estás agradecido, a menudo no lo estás porque por más que intentas, dominan los pensamientos de queja y victimización. Es demasiado para ti y te esfuerzas por conseguir más y más en un vacío que intentas llenar en tus propias fuerzas. Y pones a los que te rodean ante un reto extremo. La depresión te hace pensar que estás solo y que no vales nada. ¿Recuerdas cuando Elías decía, y quedé yo por último y ahora me quieren matar? La depresión, te hace pensar que nadie te quiere de verdad, que lo que te dicen, por más bonito que sea, no es cierto. O que necesitas a cierta persona para estar completo. Los que te rodean a menudo están de verdad sobrecargados y no saben a veces cómo pueden ayudarte. Y si te limitas a vivir los síntomas, pero no dices o no confiesas que no estás bien, eso no mejora las cosas. Un mundo actual de enorme impiedad también contribuye a que las personas con poca o casi ninguna inteligencia emocional puedan agravar el estado depresivo de alguien. Cuando somos incapaces de mantener relaciones interpersonales, relaciones entre padres e hijos,
relaciones entre cónyuges, amistades o incluso conexiones con colegas en tu trabajo. Esto puede tener un gran impacto. Las familias disfuncionales en particular tienden a ver crecer a los niños con depresión. Niños que, por ejemplo, tuvieron que vivir, el divorcio de mamá y papá, la separación de mamá y papá, el sufrimiento de ambos padres o de los hermanos. Ahí en donde quizás en la familia hubo abuso mental o físico o hasta abuso sexual. Ahí donde no hay reconciliación, en donde no hay perdón, especialmente donde los conflictos dentro de las familias no se resuelven a base de la palabra y verdad de Dios. Ahí cuando no había esperanza y simplemente había que aceptar la situación. Los niños pueden crecer con el corazón roto y desarrollan anomalías o patrones con los que ellos mismos siguen viviendo y que pueden transmitir a sus hijos. Y ahí se genera una cadena de maldiciones generacionales, porque se repite de generación a generación, en donde quizás se cree en Cristo, pero no le creen a Cristo, en donde domina la carne y no el Espíritu de Dios. En una casa donde Cristo no es el cimiento, no puede haber sanidad perfecta. Y subrayo aquí la perfección de esta sanidad, porque cuando Jesús sana, no quedan cicatrices. Cuando Jesús sana, no solo sana tu alma, sino que sana relaciones, sana tu cuerpo, sana tus finanzas, sana la relación con tus padres, sana tu matrimonio, tu familia. Se rompen cadenas, se desatan bendiciones, porque cuando vas sanando más y más, quieres conocer y saber y pasar tiempo con ese Dios maravilloso que te sacó del lodo cenagoso. ¿Cómo entra la depresión y qué espada debemos tener en mano para detenerla? ¿Ves? El espíritu de depresión usa cada oportunidad para atacar a las personas. Muchas veces aquellas que no conocen o no confían de la verdad en Cristo o no están en una relación sólida con Jesús. Puede atacar incluso a cualquiera que abra las puertas en su vida. Por ejemplo, por medio del pecado, la incredulidad, la propia prudencia, etc. Como ves, este espíritu no ha cejado en su empeño y ha seguido contaminando los pensamientos de personas que, como lo había mencionado ahorita, tengan, por ejemplo, puertas abiertas o se confíen en su propia prudencia. Así como lo hizo, contaminando también los pensamientos del profeta Elías. A lo mejor Elías, de tanto agotamiento que experimentó en la batalla anterior, empezó a confiarse en su propia prudencia y por un momento perdió de vista la verdad de Dios. Mira, y ahí Dios nos recuerda en Proverbios 3, en los versículos 7 a 8, que no seamos sabios en nuestra propia prudencia, en nuestra propia opinión, que temamos a Jehová y nos apartemos del mal, porque será medicina a nuestro cuerpo. Temer al Señor, confiar en Él y refrigerio para nuestros huesos. Es una medicina celestial confiar en nuestro Señor. La solución para liberarse completamente de la depresión está y permanece solo en Jesucristo. La psicología solo puede ayudar a las personas hasta cierto grado y solo por un tiempo muy limitado. Pero si Jesús ocupa tu vida entera, entonces no habrá más depresión. Entonces, ¿cómo llega la depresión a nuestras vidas? Todo esto sucede porque no rendimos completamente nuestras vidas al Espíritu Santo. El Señor no quiere que sus hijos vivan en depresión, porque la depresión significa que no hay paz en tu vida. Necesitamos empezar a confiar en el Señor y desechar y reprender de nuestras vidas a estos espíritus y a empezar a dejar que el Espíritu Santo de nuestro Padre Celestial trabaje en nosotros completamente para que podamos crecer en el fruto de su Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Así está escrito en la palabra viva de nuestro Rey de Reyes en Gálatas capítulo 5, versículos 22 a 23.
Y seguimos. Cuando busqué al Señor, Él me respondió y me libró de todos mis temores. Salmo 34:5. Y dice la palabra en Gálatas 5:1. Cristo nos ha liberado. Estad pues firmes y no dejéis que os pongan otra vez el yugo de la esclavitud. Vivir bajo depresión es vivir en una esclavitud, en una cárcel espiritual. Busca el rostro del Señor, ayuna y no dejes de orar con un corazón entregado al Señor. No solo haz de Él tu Salvador, sino también a tu Señor. No solo cree en Él, sino que créele a Él y a su verdad y justicia. Mira, reprende en oración a todo espíritu de depresión, de suicidio y de aflicción, porque como muy bien dice su palabra en 1 Juan 4:16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Entonces, querido hermano, si su amor está en ti, ¿por qué hay temor? No debe estar ahí. Mira, no se trata de negar lo que sientes, no te lo estoy diciendo, y batallar acá en tus fuerzas, sino que se trata de creerle a la palabra de Dios. Si Él dijo que eres libre en Él y que Él habita en ti, siendo amor, entonces no hay temor en ti. Decláralo de todo corazón, todos los días, y pídele al Señor que te ayude a ver con un corazón agradecido toda su belleza y el propósito de tu vida. Dios te ama tanto que dio a su único Hijo para que tú seas salvo y tengas vida eterna con Él. No te dejes engañar el adversario de que tu vida no tiene sentido y mucho menos valor. Mira, unos breves testimonios. Hace poco, una joven en consejería comentó que su familia le había hecho mucho daño, que sus padres siempre estaban peleando, que los abandonaron emocionalmente cuando eran niños. Bueno, no faltaba lo material, pero que los padres no cuidaron de ella ni de sus hermanos a nivel emocional. Que sus padres finalmente se divorciaron y que ella creció con el corazón roto porque sabía que su hogar estaba roto, destruido. Que sus padres no lucharon por mantener su hogar y que hoy en día ella no tenía estabilidad emocional. Que en algún momento creía que amaba a alguien, se involucraba con un chico, después luego ya no lo amaba, recordaba siempre lo que sucedió entre sus padres y se llenaba de miedo, se asustaba y terminaba la relación, así como salir huyendo. Y pasaba la siguiente relación y se volvía a repetir el mismo patrón. Llegó esta chica a un punto en que desarrolló odio y lo proyectó hacia sus padres, hasta que en algún momento ella escuchó que Jesús salva y sana. Ella empieza a buscar a Jesús, a orar y también empieza a orar por sus padres, aunque le resultó muy difícil. Ella pasó por un proceso duro de sanidad, pero Jesús fue su apoyo hasta que pudo perdonar por completamente a sus padres y lo que más le costaba, hasta que pudo perdonarse a sí misma por haberse torturado durante tantos años. El Señor sanó la relación entre ella y sus padres. El Señor la sacó a ella de esa miseria mental en la que ella vivió durante muchísimos años. O otro ejemplo, Dios me sacó completamente de la depresión. Una vez intenté suicidarme. La depresión era consecuencia de mis pecados y de los pecados de mis antepasados, o sea, de mis ancestros. En aquella noche de hace 3 años, en un 16 de mayo del 2021, Dios se me reveló y me salvó. Antes de esta salvación, estaba yo atrapada en una prisión espiritual, con el deseo de quitarme la vida. Después de que el Señor me salvó, empecé a comprender que no podía dejar que estas cosas, esta desgracia, esta condición en la que había caído continuaran. Enfrenté casi 4 meses de fuertes ataques espirituales, en donde escuchaba voces burlándose y como tiraban puertas y ventanas. En medio de ese proceso, por medio de mi mamá,
que acababa de conocer un nuevo canal del pastor Pedro Carrillo, siendo usado de gran manera como veterano en liberación y guerra espiritual, me empecé a instruir al mundo espiritual. El Señor, de paso, me revelaba en sueños, yo aún desconociendo de su palabra, por ejemplo, salmos por orar y declarar sobre mi vida. En un momento, después de un largo clamor, me reveló en un sueño el Salmo 34 y el Salmo 40. Empecé a fortalecerme en el Señor. Le rogaba al Espíritu Santo que me siguiera librando de todo lo que no debería estar en mí. Le suplicaba que hiciera un milagro sin necesidad de terapias, psicólogos ni nada. Empecé a tomar en serio su palabra y empecé a poner en práctica todo lo que el Señor me decía. Y una de ellas fue aceptar Mateo 11:28 en mi vida. Ir siempre al Señor. Yo, la que estaba tan cargada y trabajada. Y el Señor me hizo descansar. Y empecé a comprender que no había nadie ni nada en esta tierra que pudiera darme la paz y el descanso que Jesús podía darme. El Señor comenzó a trabajar en mi corazón y a renovar mi mente, y había mucho por hacer. Los patrones de pensamientos y los muros que se habían construido durante 32 años tenían que ser derribados. Comencé a darle más espacio a Jesús en mi vida y a dejar ir mi pasado, a soltar mi pasado. Dios me ayudó a perdonar y a lo largo de los meses me reveló situaciones y personas que aún necesitaba soltar y perdonar. Pero vean, en mi caso, lo más difícil y parte de mi testimonio fue perdonarme a mí misma por todas las creencias, comportamientos que tuve a lo largo de los años y que no causaron más que caos en mi vida. Dios es grande, hermano. Mira, Dios sana completamente, renueva y da más de lo que puedes imaginarte al final del día, tal como lo dice su palabra en Efesios 3:20. Empecé a ver mi vida que tenía un propósito. Empecé a ver ese propósito, aún llena de inseguridades y viendo las consecuencias de mis pecados. Antes de entregar mi vida a Cristo, ya Él me hablaba con mucho amor y me decía por medio de su palabra en Romanos 8:28 que todas las cosas obrarían para bien. También siempre me levantó por medio de Josué 1:9, en donde siempre me recordó que no temiera, que no tenía que temer, que fuera valiente, que fuera fuerte en Él, porque Él estaba conmigo. Experimenté esa libertad total de la depresión a los 6 meses. Fue en una mañana cuando desperté y desperté como no despertaba 6 meses, o sea, durante 6 meses antes. Desperté y dije, soy libre. La carga por completo se había caído de mí. No habían ganas de llorar, no habían ganas de despertarme con un pensamiento negativo. O sea, sí experimenté durante los 6 meses que iba mejorando, pero en un momento así como que el Señor apretó un botón y en esa mañana desperté después de 6 meses y ya no había nada. Y mi vida tenía un sentido. 6 meses después de haber entregado mi vida a Cristo, y hoy entiendo que el Señor se usó de esos 6 meses para enseñarme muchas cosas que serían importantes para ese ministerio que Él más adelante me estaría revelando. Y ahí entendí que esta carrera de la fe comenzó y ahora había suficiente trabajo aún por hacer en cada área de mi vida, en mi salud corporal, en las finanzas, en mi familia, en mi matrimonio, en mi trabajo. Desde ese entonces hay muchos más testimonios que vendrán más adelante para cada área de mi vida que hablan de la grandeza de nuestro Rey soberano y cómo en Él hay vida y paz en abundancia para ti y toda tu casa. Toda la gloria y honra sea para nuestro Rey bello. De verdad que no hay otro como Él. Mira, en Jesús está la sanidad perfecta. Si Él me libró, entonces puede hacer lo mismo por ti y por tus seres queridos. Porque en Cristo no quedan cicatrices. Ora, no dejes de orar y de buscar el rostro del Señor. Oremos. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, gracias por tu presencia.
Tú mereces toda la gloria y el honor, Padre bendito. Oro, Señor, en este momento y presento ante tu trono celestial a las personas que están viviendo una vida en cautiverio y de depresión, que sienten el deseo de morir. Pon, por favor, tu mirada, amado celestial, sobre las personas que están llorando de desesperación en este momento. Por favor, mira a los que están sintiendo tanto dolor en este momento. Señor amado, tu palabra dice en el Salmo 40, en los versículos 1 hasta el 3, que tú te inclinas y oyes el clamor de los que pacientemente esperan en ti, que tú los sacas de la desesperación y del lodo cenagoso, que tú colocas sus pies sobre peña y enderezas sus pasos, que tú pones en nuestras bocas cántico nuevo y alabanza a ti, nuestro Dios, y que muchos lo verán y te temerán, y en ti confiarán. Confiamos, Señor, en que tú estás escuchando nuestro clamor en este momento. Presento en este momento a los hermanos que te necesitan ahorita urgentemente. Por favor, llena sus vidas con alegría, con el fruto de tu Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Señor, por favor, devuelve la alegría. Y yo declaro, amado hermano, en el nombre de Jesús, que todo demonio, todo espíritu de depresión se larga de tu vida ahora. En el nombre poderoso de Jesús, eres libre de depresión en el nombre poderoso de Jesucristo, porque la sangre de Jesús tiene poder para liberar y sanar. Y si tú mismo estás batallando, entonces dilo en voz alta con autoridad en tu voz. En el nombre de Jesucristo soy libre de la depresión. Mi casa es libre de la depresión y confieso Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os daré descanso. Confieso que Jesús quita toda carga de mí. Declaro que Jesús quita toda carga de mí y me da su descanso. En el nombre de Jesús soy libre. Porque Isaías 54:17 dice que ningún arma que sea forjada en contra de mi casa, en contra de mi salud, en contra de mi familia, prosperará. Señor Jesús, por favor envía en este momento a tus ángeles de alta jerarquía, atando de manos y pies a todo espíritu de revancha y de venganza y trasládalos, Señor, a los profundos abismos. Señor, cúbreme a mí y a mi casa, por favor, con tu sangre preciosa. Amén. Bendecido seas tú, amado hermano, en el nombre del Señor, porque tu vida tiene un propósito. Dios dice, te conocí antes de formarte en el vientre de tu madre, y antes de que nacieras te escogí para que me sirvieras solo a mí. Serás un profeta que proclama mis mensajes a las naciones. Jeremías 1:5. Porque tu vida, tu prueba y tu salvación en Cristo serán un testimonio vivo de su grandeza y poder para otros que tan desesperadamente necesitan liberación y esperanza en sus vidas. Amado, si aún no has entregado tu vida a Cristo, te invito en este momento a tomar la mejor decisión de tu vida. Si quieres, haz esta oración conmigo y habrá fiesta en el cielo. Jesús, gracias porque diste tu vida por mí en la cruz del Calvario. Creo que resucitaste al tercer día y reconozco que he sido un pecador. Gracias porque tú perdonas mis pecados. Te entrego mi vida. Te pido que no solo seas mi Salvador, sino también mi Señor. Renuévame, lléname de ti. Gracias, Jesús, por tu infinito amor y misericordia. Amén. Oh, hermano. Oh, hermanita, hay fiesta en el cielo, porque hoy un alma más se borró de la lista de la perdición e ingresó a la casa de Cristo. Shalom, queridos hermanos, por haber asistido. Si te gustó el contenido, por favor déjame un like para que más almas puedan escuchar la verdad de nuestro Rey Precioso. Mi próximo podcast será mi testimonio con más detalles de cómo el Señor me libró de la depresión, del lodo cenagoso. Shalom, mis amados. Muchas bendiciones.